Tenemos el gusto, el placer de recibir en la mañana de 967 al canciller argentino, a Santiago Cafiero, que amablemente nos atiende y le damos la bienvenida. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Fabiana Costa, Natalia Bedini te saludan de este lado. ¿Qué tal, Fabián y Natalie? ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien, con mucha humedad en Santa Fe como de costumbre, pero Acá también con es muchas Buenos Aires. ganas de charlar con vos. Esperábamos con mucha ansiedad este contacto que es muy importante para los santafesinos y las santafesinas. Y lo primero que quiero preguntarte es un poco cómo viene el trabajo en Cancillería respecto de la oferta exportable que tenemos los argentinos y las argentinas y cómo influye Santa Fe en esa oferta exportable. Bueno, Santa Fe es un polo de exportación de primer orden mundial, te diría. O sea, naturalmente que para la Argentina es un motor exportador central, producto del vínculo estrecho con el sector agropecuario, naturalmente. Es un sector exportador muy potente, muy dinámico. Y después también con lo vinculado a todo el entramado industrial, de maquinaria agrícola. Ahí también tenemos un gran sector exportador con presencia en una gran cantidad de países que aumentan esta oferta exportable, que no solamente se quede en los recursos o en la producción primaria, sino que avanza sobre sectores industriales, donde atrás de eso, de esas exportaciones, está la mano de obra, en este caso de santafesinos y santafesinas, que compite a nivel mundial con un gran, por supuesto, con un gran prestigio. Y luego también, sin perder de vista, todo el entramado científico y tecnológico, de biotecnología. Allí también Santa Fe, la provincia, tiene muchísimos vectores de desarrollo exportador y una gran capacidad para llevar adelante, junto con la Cancillería Argentina, junto con las misiones que llevamos adelante nosotros, una gran capacidad para abrir mercados. En definitiva, la tarea de la Cancillería en términos comerciales es la de aumentar la oferta exportable de Argentina, abrir mercados, llevar productos argentinos a todo el mundo. Ahora, para que eso exista, tiene que estar la creatividad, las pymes, las empresas de cada una de las provincias desarrollándose. Santa Fe en este caso es realmente una provincia emblema en cuanto a las exportaciones. Santiago, también ha cambiado un poco la línea, ¿no? Respecto de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, lo que significó allí la Cancillería y la visión que hoy Alberto Fernández ha impreso sobre este organismo que plantea a nuestro país frente al mundo como un país diferente, no como un país agroexportador, sino como un país que camina hacia el desarrollo industrial. ¿Cómo trabajan esto con los distintos embajadores y cuáles son con los que más trabajan tema exportación de nuestro país? El año pasado, para poner en números, ¿no? El año pasado la Argentina logró el récord de exportaciones, ¿no? Entonces a veces hay como materias opinables, pero después están los datos duros. El año pasado la Argentina superó los 100.000 millones de dólares de exportación, y este fue el hito desde el punto de vista de las exportaciones más importante de nuestra historia. Eso se desagrega en, por supuesto, estrategias comerciales potentes, fuertes, en la creatividad y el emprendedurismo de los argentinos y argentinas, por supuesto, y también en el diseño de cómo la Argentina se relaciona en un mundo que demanda lo que la Argentina produce. Si nosotros entendemos que este mundo tan conflictuado avanza sobre nuevas cadenas de suministro, sobre nuevas cadenas productivas, vemos que allí tenemos una gran posibilidad de desarrollo. Ahí lo que nosotros debatimos es qué eslabón de la cadena queremos que la Argentina sea. ¿Queremos que sea el eslabón primarizante de su economía? ¿O queremos que sea un eslabón con industria, con tecnología, con trabajo, con mayor cantidad de trabajo? Bueno, esos son los desafíos. Por supuesto que no es una cosa o la otra. Nosotros tenemos que apalancarnos en el sector exportador, agroexportador, por supuesto, pero también tenemos que poder agregar valor. La producción de alimentos, la producción de derivados, la producción, por supuesto, de biotecnología alrededor, de conocimiento alrededor de esos sectores, es también una marca registrada de la Argentina y tenemos que aprovecharla. Esos son los desafíos que tenemos, ¿no?
y los números respaldan esta estrategia que se trazó, recuperando mercados que eran muy importantes, recuperando el mercado brasilero, que es un mercado que cualquier pyme santafesina que se proyecta una primera exportación, lo primero que va a mirar es Brasil. Lo primero que va a mirar es el Mercosur. Bueno, para eso tenemos que tener Mercosur, para eso tenemos que tener una política integracionista y de desarrollo de proveedores regionales. Bueno, esas son las tareas que llevamos adelante desde la Cancillería. Y después también, bueno, llevando adelante estrategias muy agresivas desde el punto de vista comercial, sobre todo en el sudeste asiático, donde la gran mayoría de los productos argentinos tienen mucha aceptación. Vemos como destinos como Vietnam terminan siendo el cuarto o el quinto destino de exportaciones argentinas, como Indonesia está creciendo, vemos como incluso estuvimos ahora casi a la par del Campeonato Mundial de la Argentina y viendo la efervescencia y el fervor que había en Bangladesh. También estuvimos visitando Bangladesh con empresas argentinas y allí también se cerraron negocios. Es decir, con mucha actividad. La tarea de la Argentina en cuanto al comercio internacional es una tarea estratégica. Vemos hoy cómo la restricción externa, es decir, cómo este ciclo le está golpeando a las cuentas públicas, como este ciclo de crecimiento de 2 años consecutivos, que termina siendo cíclico, digamos, ¿no? Se termina consumiendo los dólares, con lo cual necesitamos recuperar dólares a partir de mayores exportaciones. Y esa es la tarea que tiene la Cancillería. Canciller, ¿cómo le va? Fabián Acosta, lo saludo, buen día. ¿Qué tal, Fabián? Es un gusto poder conversar con usted. Estábamos conversando esta mañana, nos encontrábamos con Adolfo Soyhofer, que es el presidente de los combatientes aquí en Santa Fe, que integra la Comisión Nacional de Malvinas, y es una preocupación constante, digamos, por un lado la presencia inglesa en Malvinas y por otro lado también el tema de la soberanía en el mar argentino, la depredación de la fauna ictícola. Me imagino que también eso es uno de los ejes principales de la gestión de la Cancillería por estos días. Sí, desde siempre te diría que es uno de los pilares. A ver, hace 190 años el Reino Unido usurpó parte de nuestro territorio, y de ahí en más la tarea diplomática para recuperar la soberanía plena de nuestro territorio, de las islas, y de todos los espacios marítimos circundantes, como bien decías vos, porque no solamente es el territorio de las islas, sino también es todo el espacio marítimo que hay alrededor, y sus recursos naturales y sus recursos tan ricos también, que hay un gran desconocimiento de qué es lo que hay ahí, digamos, ¿no? Con lo cual, hace 190 años que la Argentina emprendió ese camino. Por supuesto que luego tuvimos, aparte de la discusión permanentemente del punto de vista, o en el marco de las negociaciones diplomáticas, la Argentina consigue en el año 1965 una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, toda la comunidad internacional le termina diciendo al Reino Unido que tiene que resolver este tema con la Argentina porque no está resuelta la cuestión de la soberanía plena de nuestro territorio, de la soberanía sobre las Malvinas, y que lo toma como un caso de colonialismo, ¿no? Eso, por supuesto, siguió un tiempo y hubo avances en esos tiempos hasta que vino la guerra. En la guerra todo pareció volver al punto de origen, donde la relación, por supuesto, con el Reino Unido ya no puede recuperar su nivel pleno hasta que no tener definido esta cuestión, que es la cuestión de Malvinas, que es una cuestión muy cara a los sentimientos de los argentinos y argentinas, muy enraizada. Lo vemos no solo en las banderas de la cancha de fútbol, sino en los tatuajes de los pibes, en las canciones, en la canción para celebrar el mundial. Claro. Siempre está Malvinas. Para nosotros es uno de los pilares de la política exterior. Por supuesto que el camino que adopta la Argentina es un camino por el derecho internacional, es un camino a partir de la negociación diplomática, y en ese sentido es donde venimos trabajando. Por eso
me tocó llevar adelante este año mismo dar de baja el acuerdo Forador y Duncan, un acuerdo que vergonzosamente el gobierno de Macri había avanzado y que quitaba soberanía sobre los recursos, que permitía explotaciones que no tenían nada que ver con las resoluciones que la Argentina había logrado en todo este tiempo, con lo cual, bueno, lo dimos de baja y creo que eso abre nuevamente las posibilidades de continuar en la misma dirección que nunca se debió apartar la Argentina, que a pesar de que Macri y el macrismo trataron de banalizar la causa Malvinas, nosotros tenemos que seguir insistiendo en que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y en ese canto tiene que estar una tarea diplomática diaria, que es la que llevamos adelante en todos los foros, y eso es fundamental. Y además linkeado al tema también de la presencia argentina en la Antártida, al final del Tratado Antártico, y a el interés de muchas potencias de querer tener una mayor presencia. Ahí también la Argentina ha tenido una presencia permanente. Siempre, la Argentina es un país, primero, fundante del Tratado Antártico, pero también es un país anterior al tratado ya tenía un despliegue un despliegue científico, sobre todo en la Antártida. Para nosotros el cuidado de los recursos naturales es una política estratégica, es una política de Estado, y ahí hay que continuar. Por supuesto, hay gobiernos que le ponen diferente intensidad, pero nosotros podemos dar fe de que a 40 años del conflicto de Malvinas hicimos una reivindicación histórica a nivel internacional y nos volvemos a comprometer en continuar ese camino para recuperar la soberanía plena de nuestro territorio en términos diplomáticos y de relaciones diplomáticas con el resto de la comunidad internacional. Y después también, lo que bien decís, después de, yo creo que como más de 20 años, sí, 26 años creo que era la cuenta, no iba un presidente a la Antártida y Alberto Fernández fue, digamos, ¿no? Y esas cuestiones que parecen medias simbólicas o subjetivas, realmente son lo que marcan la vocación y la voluntad de continuar en esa dirección. Santiago, no puedo dejar de preguntarte acerca de ciertas quejas o problemas que se avecinaron luego de que el gobierno nacional tenga que tomar ciertas medidas en virtud de juntar dólares, que es lo que está necesitando nuestro país en este momento. Y hay empresarios, también personas de la salud, que tienen inquietudes acerca de las importaciones, de lo que se puede importar y lo que no se puede importar y lo que debe producirse en Argentina. ¿Cómo viven ese proceso y cómo podrías explicárselo a los empresarios, empresarias y protagonistas de la salud, sobre todo? Hoy tenemos un escenario complejo desde el punto de vista de las reservas, producto de un brutal endeudamiento que dejó el gobierno anterior. El endeudamiento y la alta financiarización de la economía, que fueron los motores del gobierno de Cambiemos, dejaron secuelas, y esto hay que entenderlo. Dejaron un banco central endeudado, con reservas casi prácticamente sin reservas, y eso efectivamente lo que determina son al presidente y a todo el gobierno nos determinó a llevar adelante un proceso de negociación, de reestructuración de deuda con los privados, y esto fue en septiembre del año 2020, se logró resolverlo. Le ahorramos esa negociación, le ahorró a los argentinos y argentinas 37.000 millones de dólares. Acuérdense que era la deuda, estas deudas que incluso el macrismo había tomado a 100 años, ¿se acuerdan? Y luego, bueno, refinanciar un programa con el fondo, rehacer un programa con el Fondo Monetario Internacional, que es algo que por supuesto es complejo, pero que había que hacerlo porque era necesario llevar adelante certidumbres y porque la Argentina necesitaba continuar con el crédito de los otros organismos multilaterales, por ejemplo el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, o mismo con países como por ejemplo con China. Bueno, cualquiera de esos organismos lo que te pide es que vos no estés en una situación de default con el fondo, porque es estar en default con los países.
siempre esos programas tocan una sensibilidad, por supuesto, tremenda en nuestro país, por la historia que tiene el Fondo Monetario en nuestro país, pero hubo que afrontarlo y la verdad que el presidente siempre con mucha determinación logró avanzar. Tal es así que luego de eso se creció la economía argentina creció, en el 2021 recuperó lo que había perdido en la pandemia, recuperó también en el 2022, más de 16 puntos de crecimiento en 2 años, eso es algo muy positivo. Hoy, todavía, producto de la sequía que se agregó a esta suerte de plagas, también la economía argentina se queda muy restringida en el uso de los dólares, y por eso hay que poder administrarlos para que le lleguen a los sectores productivos, y esa es una tarea diaria que hace el Ministerio de Economía. Por supuesto, no está ajena de críticas en el sentido de quienes llevan adelante por ahí una industria y todavía les está faltando algún certificado, pero muchas de esas cosas se están resolviendo. No hay que perder de vista que el primer trimestre las importaciones continuaron en la senda de crecimiento que venían teniendo. No podemos dejar de preguntarle por la cuestión política. Usted ha sido siempre un hombre muy cercano al presidente, la denominada mesa chica, más allá de la función que implica la representación del país en el plano internacional, siempre cercano al presidente. Consultarle, bueno, respecto de cómo ve el proceso que va a llevar primero a las PASO y después a las elecciones generales, a partir de la decisión del propio Alberto Fernández de no ser de la partida. ¿Cómo está viendo ese proceso político en términos de conseguir la continuidad de la gestión de gobierno? El desafío que tenemos quienes integramos el Frente de Todos es de construir una alternativa política que enamore, en términos de, como lo decía Cristina la semana pasada, una propuesta de gobierno, una propuesta política que vuelva a enamorar, que genere expectativa y que opere sobre lo hecho, que todo lo que se ha hecho sea una plataforma para continuar, pero que no se quiera destruir todo, porque hoy hay más de 5.000 obras públicas que se llevaron adelante, que se llevan adelante, eso no hay que dejarlo de lado, más de 100.000 viviendas se han entregado, bueno, ese es el camino. Ahora, por supuesto, que falta, sí, por supuesto, pero bueno, hay que recrear, en este caso, lo que propone el presidente, lo que proponemos muchos compañeros y compañeras, es recrear la discusión, el debate de ideas hacia adentro de nuestro espacio, democratizar la palabra, democratizar la posibilidad de seleccionar candidatos, y en ese caso, por supuesto, revitalizar el espacio para hacer una unidad más grande, no para pelearse entre compañeros y compañeras. La interna no es una pelea, la interna tiene que ser la posibilidad que encontremos para ampliar nuestro frente político, y de ese modo tener una candidatura bien competitiva para llevar adelante las transformaciones que se iniciaron, muchas de ellas, los cimientos que deja el gobierno de Alberto Fernández, y sobre esos cimientos trabajar en las transformaciones que nuestro pueblo merece y necesita. Ese es el desafío. Santiago, más allá de lo que decís de que posiblemente existan candidatos que se enfrenten a una PASO dentro del Frente de Todos, nosotros hemos entrevistado distintos protagonistas, sobre todo de la provincia de Santa Fe, que se encuentran un poco alejados de esta interna que podría decirse entre la fuerza propia de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los espacios del peronismo, sin perjuicio de los espacios comunes. ¿Cómo se hace para conciliar un método? Y en el caso de que exista un candidato o varios candidatos dentro del Frente de Todos, ¿crees que el presidente Alberto Fernández va a apoyar a alguno en particular? No, él ha sido expreso ahora en la última entrevista que dio, y dijo que él va a estar, que él no se sentiría cómodo siendo quien promueve la democratización del espacio, señalando a alguno u otro, que él lo que va a dejar es que los compañeros y compañeras definan, se propongan, exhiban sus ideas, y él no se va a entrometer en eso. Lo ha dicho ahora el fin de semana. Me parece que
es una decisión que ha tomado el presidente y que tiene que ver con la visión de un demócrata, la visión de alguien que verdaderamente piensa y cree en el debate político como combustible para mejorar, como combustible para mejorar las ofertas electorales, pero sobre todas las cosas para mejorar la representatividad, en un tiempo donde las derechas antidemocráticas vienen ganando terreno, no solo en la Argentina, sino en la región, lo vemos permanentemente. En ese sentido, que el Frente de Todos, que el peronismo responda a ese avance de las derechas antidemocráticas con una gran participación, con una gran movilización, nos parece que es el camino adecuado. Lejos de eso está resolverlo en un escritorio, que lo resuelva la calle, que resuelva la gente. Ahí el peronismo se siente mucho más abrigado, se siente mucho más con mucha más fortaleza, y me parece que ahí está la gran llave de la victoria de este año. Santiago, última de mi parte, fuera de la excepcionalidad, digo, pandemia, guerra en Europa, muchos problemas, sequía, muchos problemas atravesó el gobierno de Alberto Fernández, fuera de la excepcionalidad podemos decir que hubo 1 año y medio de gestión normal, entre comillas. ¿Qué es lo que sentís que faltó y en tu orden de prioridades, qué te gustaría haber llegado a hacer y no se pudo? Mira, a ver, está bien la pregunta, sería un poco larga, pero Alberto Fernández, la gestión del Frente de Todos inició con un primer desafío que era el brutal endeudamiento del macrismo. Creo que eso hoy, la perspectiva y el reordenamiento en reestructuraciones de deuda que se hicieron, en concentrar programas como por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional que permiten permiten transitar este tiempo sin pagar, digamos, ¿no? Hoy casi hasta el 2026 no hay que pagarle al fondo más allá de lo que el fondo, a ver, hay 2 programas, está el programa de Macri y el programa que logramos hacer nosotros, un programa más largo. El programa de Macri duraba 4 años, con lo cual tenés estos vencimientos que son muy grandes. Se financian con el programa largo que consiguió el presidente Alberto Fernández, ¿no? Con un programa a 10 años. Entonces se van financiando esas cuotas a partir de ahí. En gasto neto, digamos, en deuda neta, lo cierto es que hasta el 2026 no se empieza a pagar. Ese es un buen colchón para que la Argentina pueda crecer y pueda despegar. Por otra parte, la reestructuración de deuda privada, ese era un gran desafío. Ahí se logró una quita de 37.000 millones de dólares. Eso realmente es algo histórico para nuestro país. Por supuesto, todo el desafío de recomponer el músculo de la gestión pública, el músculo estatal, se vio plenamente en todo lo que fue la gestión de la pandemia. Creo que también ese fue otro de los signos de la gestión de la pandemia, con todo el entramado que se tuvo que hacer de políticas públicas, de políticas sociales para amortiguar el impacto de la pandemia en nuestro país, que trajo marcas de algún modo como era el ATP o el IFE, de un modo bien masivo. Pensemos también que toda esa inteligencia del Estado se hizo con muy poco tiempo. Nosotros anunciamos el ingreso familiar de emergencia y en menos de un mes ya se estaba pagando, en menos de un mes. La gente se inscribió, en menos de un mes ya se estaba pagando. Y lo mismo pasó con la asistencia al trabajo y la producción, con la ATP. Pagamos 3,5 millones de medios sueldos de los trabajadores formales. Después se hicieron los créditos a tasa cero para monotributistas, para emprendedores. Es decir, se avanzó con un gran tiempo de creatividad y sobre todo de gran audacia para quienes nos tocaba en ese momento llevar adelante la gestión pública. Eso creo que evitó en gran parte lo que todavía sucede en la región. En la región todavía vemos cómo el nivel de desocupación no llegó, o el nivel de ocupación no llegó a los niveles prepandemia. En Argentina ya se superaron. Nosotros ya tenemos niveles de empleo superiores al 2019, es decir, antes del macrismo incluso. Entonces, me parece que ahí es otro de los síntomas que tenemos que poner a analizar. ¿Qué es lo que faltó? Bueno, por supuesto, hoy el poder adquisitivo, la inflación, es lo que más corroe el salario, el poder adquisitivo
los asalariados, pero también los ingresos de las familias. Eso es la gran tarea que tenemos por delante, que el presidente y el ministro Massa vienen llevando adelante, y por supuesto que soy lo que más nos ocupa y nos preocupa. Canciller, agradecerle enormemente la gentileza que ha tenido para con nosotros, de atendernos en la mañana, dejarle un abrazo grande, que tenga un buen día. Un abrazo grande.